El genio armamentístico alemán es el mito más publicitado del siglo pasado. Mientras el resto del mundo simplificaba la producción, los alemanes jugaban a ser relojeros, convirtiendo cada pistola en un lingote de oro. No crearon el ejército del futuro, crearon un infierno de producción que devoró a Alemania desde dentro más rápido que los tanques enemigos. Alemania perdió la guerra tecnológica ya en los tableros de dibujo. Mientras los aliados estampaban hierro barato y fiable por millones, en el Reich temblaban ante cada tornillo. Estamos acostumbrados a la imagen de soldados con cañones perfectos, pero la realidad era un caos logístico. Los soldados en el frente recibían una mezcla salvaje de piezas de museo del siglo XIX, juguetes caprichosos para oficiales y basura ensamblada en sótanos al final de la guerra. Vamos a destripar este arsenal y mostrar la verdad sin censura. Desde pistolas carísimas que se encasquillaban con el polvo, hasta minas de vidrio y rifles sustitutos para suicidas. Esto no es solo una lista de hierro, es la crónica de cómo la tan jactada calidad se convirtió en un fetiche inútil y llevó al ejército a su final lógico. El Luger, el trofeo del fracaso. Empecemos con el trofeo más deseado de la guerra. Cualquiera reconoce su silueta, pero pocos saben que esta pistola era la principal pesadilla de sus propios dueños. ¿Por qué el Luger, buscado por todos los servicios de inteligencia del mundo, resultaba ser un hierro inútil en el combate real? Los soldados estadounidenses perdían la cabeza por el Luger P-08, arriesgando la vida por el codiciado trofeo, pero los propios alemanes se deshacían de esta leyenda a la primera oportunidad. Su bella silueta escondía un mecanismo caprichoso que se convertía en un puño de acero inútil tras el primer puñado de arena en la trinchera. El Luger P-08 es un triunfo de la ingeniería y un fracaso total para la guerra real. Su famoso cierre de rodilla requería un ajuste tan quirúrgico que fabricar una sola pistola costaba una fortuna. En el barro del frente oriental, el Luger moría rápido y sin remedio. Al darse cuenta de que el ejército estaba armado con juguetes caros, la Wehrmacht encargó el Walther P-38. El Walther era más tosco, más barato y, lo más importante, funcionaba incluso cuando su dueño estaba hundido hasta las rodillas en un pantano. Para 1945, el P-38 se convirtió en el verdadero puño de acero de la infantería, mientras que los Luger quedaron solo como un adorno pretencioso en los cinturones de los oficiales. Asesinos en la sombra. Pero si el Walther era el caballo de batalla, existían modelos creados exclusivamente para esconderse en la sombra. Cañones diminutos para quienes decidían el destino del mundo en los despachos de la Gestapo o saltaban en paracaídas tras las líneas enemigas. ¿Saben qué pistola fue el último argumento en el búnker del Führer? El pequeño Walther PPK no es solo una pistola de películas de espías. Era el juguete favorito de los verdugos de la Gestapo y de los altos mandos de las SS. Su calibre diminuto no le impidió convertirse en la herramienta más sangrienta de la retaguardia y al final poner el punto final a la historia del propio Hitler. Mientras la infantería masticaba barro con los pesados Walther, la élite del Reich prefería la comodidad. El Walther PP y su versión corta PPK eran tan compactos que se llevaban hasta en el bolsillo del pantalón. Pero que no les engañe su elegancia. Fue con estos cañones con los que fusilaron a los enemigos del pueblo en las mazmorras de los servicios secretos. Paralelamente, en el frente agonizaba el monstruoso Mauser C-96, apodado el mango de escoba. Un anciano del siglo XIX con una enorme funda culata de madera que se veía ridículo, pero su cartucho atravesaba casi todo. Pese a su diseño antiguo, lo seguían entregando a quienes no alcanzaban armas modernas. Era un arsenal de contrastes, asesinos refinados en los despachos y antigüedades pesadas en manos de las unidades de retaguardia. El mito del subfusil, chapa estampada y baquelita, pero las pistolas son solo el preludio. Cuando había que convertir al enemigo en un colador en segundos, los alemanes sacaban lo que en el cine llaman erróneamente Schmeisser. ¿Están listos para saber por qué el famoso MP-40 estaba hecho en realidad de baquelita barata y chapa estampada? Olviden el mito de los infantes alemanes regando todo con fuego de Schmeissers.
Hitler nunca pudo armar a cada soldado con armas automáticas. Y lo que vieron en las películas es chapa estampada y baquelita que Hugo Schmeisser ni siquiera llegó a tocar. El verdadero avance del Reich no fue la tecnología del futuro, sino la habilidad de hacer armas con basura. El MP-38 era un lujo demasiado caro, con su cajón de mecanismos mecanizado y sus estrías longitudinales. Por eso, los alemanes pasaron al MP-40, un diseño simplificado al límite hecho de acero estampado. Nada de madera, solo plástico barato y metal. Su culata plegable siempre tenía holgura, y el cargador de 32 balas se encasquillaba a menudo al menor desajuste. Sin embargo, este ersatz se convirtió en el símbolo de la guerra relámpago. Fue creado para paracaidistas y tripulaciones de tanques donde cada centímetro cuenta, pero acabó siendo el sueño de cualquier infante cansado de tirar del cerrojo de un viejo rifle. El Rolls-Royce de las SS. Pero mientras la infantería se alegraba con el MP-40 estampado, en las unidades de élite de las SS perdían la cabeza por los Rolls-Royce del mundo de los subfusiles. Armas que se tallaban en bloques macizos de acero y se vendían por un dinero demencial. ¿Para qué necesitaban los alemanes monstruos antiguos de la Primera Guerra Mundial? Mientras la Wehrmacht común se conformaba con estampaciones baratas, la élite de las SS se quedaba con los subfusiles de oro. El MP-34 era tan caro y de tanta calidad que lo llamaban el Rolls-Royce de las armas. Los alemanes gastaban una fortuna en él mientras su propia economía crujía por las costuras. Alemania nunca logró unificar su arsenal bajo un solo estándar. Junto a los modelos modernos se usaba todo lo que pudiera disparar. En manos de guardias y guarniciones solía verse el MP-18, el abuelo de todos los subfusiles, que recordaba las trincheras de la Gran Guerra. Su versión mejorada, el MP-28, se usó activamente al principio de la guerra pese a su aspecto anticuado. Mención aparte merecen el MP-34 y el MP-35. No eran solo hierros que disparaban, sino obras maestras de la metalurgia. Los hombres de las SS los adoraban por su excepcional fiabilidad y precisión, aunque para una guerra de masas eran poco aptos debido a su precio exorbitante y complejidad de producción. Palanca de armar a la derecha, cargadores a la izquierda. Este caos de modelos creaba una pesadilla para el suministro, pero el Reich seguía aferrado a sus juguetes de élite cuando el frente necesitaba millones de cañones sencillos. Pero todo ese orgullo terminó cuando las fábricas del Reich se convirtieron en ruinas. Los alemanes tuvieron que olvidarse de la calidad y empezar a robar descaradamente las ideas de sus enemigos. Como era el subfusil Frankenstein, montado con trozos de tuberías de agua en los últimos meses de la guerra. Cuando la máquina invencible de Hitler se desmoronó, el orgullo de los ingenieros alemanes se fue por el desagüe. El MP-3008 no es un arma, es una confesión de impotencia industrial, una tubería de agua desnuda a la que le soldaron un cargador para entregársela a un suicida 5 minutos antes de su muerte. En el año 45, al Reich ya no le importaba la estética. Con sus fábricas en ruinas, Berlín dio un paso humillante. Copió el Sten británico, al que antes despreciaban por su primitivismo. Así nació el MP-3008. No tenía ni una sola pieza de más, ni tratamiento de superficies, ni ergonomía, solo soldadura bruta y acero barato. Colocaron el cargador verticalmente hacia abajo solo para diferenciarlo de alguna manera del original. Era el arma de última esperanza, troquelada en sótanos y garajes. A menudo se disparaba sola al caer, pero eso daba igual. Se suponía que el dueño de tal arma no sobreviviría más de un combate de todos modos. La sentencia de muerte del cerrojo. Pero si los subfusiles se convirtieron en basura al final de la guerra, ¿qué pasaba con el arma principal de la infantería? ¿Por qué millones de soldados alemanes seguían accionando el cerrojo de un rifle viejo mientras eran acribillados por las armas semiautomáticas soviéticas? ¿Realmente era tan bueno el famoso Mauser como mienten los libros de texto? Mientras los soldados soviéticos y estadounidenses rociaban al enemigo con plomo desde sus armas semiautomáticas, el infante alemán se veía obligado a accionar frenéticamente el cerrojo tras cada disparo.
El Kar-98K es tecnología del siglo XIX que Hitler obligó a su ejército a arrastrar durante toda la Segunda Guerra Mundial, firmando una sentencia de muerte para sus soldados en cada combate cercano. El rifle principal de la Wehrmacht era fiable y preciso, pero estaba irremediablemente obsoleto. 5 cartuchos en el cargador y recarga manual. En 1943, esto parecía una burla. Los generales alemanes se durmieron en el momento en que la guerra se volvió automática. Los intentos de corregir la situación dieron lugar al Gewehr 41, un engendro mecánico sobrecomplicado que se encasquillaba con la primera mota de polvo. Solo cuando capturaron los SV-T-40 soviéticos comprendieron cómo debía construirse un arma. Copiando el sistema de gas ruso, crearon el Gewehr 43. Era potente y eficaz, pero empezaron a fabricarlo demasiado tarde y en cantidades insuficientes para salvar a la infantería que se congelaba en las trincheras. STG-44. La revolución prohibida. Sin embargo, cuando la situación en el frente se volvió catastrófica, los alemanes lograron lo imposible. Crearon el arma que hoy copia todo el mundo. ¿Por qué el Führer prohibió el rifle que pudo cambiar el curso de la historia y cómo los ingenieros lo engañaron? El Sturmgewehr 44 es el arma que Hitler prohibió personalmente, considerándola basura inútil. Mientras el Führer sufría ataques de histeria en las reuniones, los ingenieros fabricaban clandestinamente el rifle que, años más tarde, se convertiría en la base de cada fusil de asalto del planeta, incluido el legendario AK-47. El STG-44 fue un verdadero choque para los aliados. Los alemanes fueron los primeros en darse cuenta. La infantería no necesita un rifle de francotirador de largo alcance, necesita una cortina de fuego a media distancia. La idea del cartucho intermedio permitió crear un monstruo que disparaba con más precisión que un subfusil y más rápido que un rifle. Pero mientras las unidades de élite aniquilaban secciones enteras con el STG, para la carne de cañón ordinaria se preparaba algo muy distinto. El Volkssturmgewehr 1-5 es el polo opuesto del genio alemán. Una semiautomática tosca para los ancianos de las milicias, montada con chapa barata y remaches. No tenía ni un gramo de estética, solo un mecanismo primitivo capaz de hacer una decena de disparos hacia los tanques que avanzaban antes de que el tirador fuera aplastado por las orugas. La guadaña de la muerte. Pero si el Sturmgewehr fue una innovación, el siguiente ejemplar fue la verdadera encarnación del horror. Un arma apodada la guadaña de la muerte por su demencial cadencia de tiro. ¿Están listos para saber por qué la ametralladora de Hitler obligaba a los soldados enemigos a pegarse literalmente al suelo con solo oír su sonido? El sonido de esta ametralladora no se parecía a los disparos. Recordaba a una tela desgarrándose o a una sierra circular gigante. 1500 disparos por minuto. La MG-42 no solo disparaba, literalmente cortaba a la gente por la mitad, convirtiendo las posiciones enemigas en carne picada antes de que los soldados pudieran entender de dónde venía la muerte. La infantería alemana se construía en torno a un solo dios. La ametralladora, la MG-34, era una obra maestra, precisa, universal e increíblemente compleja. Pero era demasiado delicada para el barro del frente oriental y requería tanto tiempo de producción que la Wehrmacht empezó a asfixiarse por la falta de cañones. La solución fue la legendaria MG-42. Los ingenieros desecharon el acabado de joyería y lo sustituyeron por estampación bruta. El cañón se sobrecalentaba en segundos, convirtiéndose en un hierro al rojo vivo, pero el cambio se hacía en un instante. Al ametrallador le daba igual la vida útil del cañón. Su tarea era crear un muro de plomo que nadie pudiera atravesar. Esta ametralladora se convirtió en la herramienta de asesinato masivo más eficaz del arsenal del Reich, funcionando sin fallos desde las arenas de África hasta las nieves de Moscú. Artillería de bolsillo y saltos mortales. Pero cuando las balas no bastaban, entraba en juego la artillería de bolsillo, convirtiendo cada edificio en una trampa mortal. Un arma que saltaba antes de explotar para no dejar oportunidad a nadie en su radio de alcance.
¿Alguna vez han oído cómo suena el salto de Betty antes de morir? Si vieron la granada alemana de mango largo y pensaron que era solo un diseño cómodo, se equivocaban. Ese machacador de patatas se creó para lanzar la muerte más lejos de lo que cualquier otro soldado en el mundo pudiera hacerlo. Pero la verdadera pesadilla era la S-Mine, la famosa Betty. Una mina que no explotaba bajo el pie, sino que saltaba cortésmente hasta la altura de tu entrepierna antes de convertir todo a su alrededor en un desastre sangriento. La Steel Hand Grenade 24 es el símbolo del infante alemán. Su mango largo de madera funcionaba como una palanca. Mientras el enemigo lanzaba frenéticamente sus granadas de piña, el alemán encajaba la suya a 40 metros de distancia. Pero el Reich no se limitó a lanzar explosivos. Convirtieron el minado en un arte pervertido. La S-Mine, la famosa Betty, fue diseñada para mutilar multitudes. Al activarse, saltaba 1 metro hacia arriba y estallaba en cientos de bolas de acero. Los aliados la odiaban más que a las ametralladoras. Y para aquellos que querían volar un tanque en solitario, existía el Goliath, un pequeño vehículo a control remoto con explosivos. Un dispositivo caro, torpe y a menudo inútil que en el papel parecía una superarma, pero en la realidad se quedaba atascado en el primer charco profundo. Pero cuando el acero y los explosivos de calidad se agotaron, el Reich pasó a la táctica de la muerte invisible. ¿Cómo fabricar una mina que ningún detector de metales pueda encontrar? La respuesta resultó ser sorprendentemente simple y barata. Vidrio, hormigón y botellas de gasolina para suicidas desesperados. La última infamia. Imaginen a un zapador arrastrándose por un campo de minas mientras su detector permanece en silencio, porque bajo tierra no hay metal, sino simple vidrio. La Glassmine 43 fue la última bajeza de Hitler. Los rayos X no veían los fragmentos de vidrio, y los cirujanos de campaña estaban impotentes. Los soldados simplemente se pudrían vivos mientras el Reich intentaba retrasar su final. Al concluir la guerra, la industria de Alemania pasó a la subsistencia. El metal se volvió un lujo, por lo que las minas empezaron a fundirse en hormigón o cartón prensado. La famosa Schuh-Mine 42 en una caja de madera costaba céntimos, pero mutilaba igual que una de acero. Cuando éstas se terminaron, entraron en juego las botellas incendiarias. Un cóctel Molotov en manos de un adolescente berlinés contra un T-34 soviético. Ese es el verdadero rostro de la defensa alemana en el año 45. Incluso las bayonetas de élite se convirtieron en simples trozos de acero simplificados. El único punto brillante seguía siendo el cuchillo de gravedad del paracaidista de la Luftwaffe. Era un truco de ingeniería. La hoja salía de la empuñadura por su propio peso. El cuchillo fue creado para liberarse de los cables del paracaídas, pero terminó siendo una herramienta legendaria para el combate cuerpo a cuerpo, donde las balas ya no decidían nada. El precio de la locura tecnológica. Un arsenal que comenzó con los lujosos Luger terminó con vidrios rotos y gasolina en botellas de vino. ¿Qué pasó con toda esa montaña de hierro después de que la bandera roja ondeara sobre el Reichstag? Se sorprenderán, pero las ideas de los perdedores siguen matando gente en los conflictos modernos. 6 años de guerra transformaron a Alemania de la forja del mundo en un gigantesco vertedero de chatarra. El camino desde el brillo dorado de los Luger de los oficiales hasta la gasolina en botellas y las trampas de vidrio tomó solo un par de miles de días. Hitler apostó por la tecnología, pero olvidó una verdad simple. No luchan los planos, sino la economía y el sentido común. El armamento alemán es la lección más clara de cómo la soberbia excesiva aniquila ejércitos enteros. Mientras los ingenieros del Reich perdían horas preciosas puliendo tornillos, sus fábricas se convertían metódicamente en polvo bajo los bombardeos. Al final, los soldados del Gran Imperio vivían sus últimas horas con antigüedades de museo o peligrosas manualidades hechas con tubos en las manos. Pero lo más irónico es lo que sucedió después. Los vencedores saquearon los secretos alemanes para sus laboratorios. Las ideas del cartucho intermedio, el concepto de la ametralladora de propósito general e incluso la forma del fusil de asalto se convirtieron en la base de todo el armamento moderno de la OTAN y del bloque del Este. El Reich se pudrió,
pero sus metástasis de acero siguen disparando en todo el mundo hasta el día de hoy, recordando el precio de la locura tecnológica. ¿Qué acero merece el siguiente análisis despiadado? ¿Los mazos soviéticos, el poder estadounidense o el conservadurismo británico? Escriban en los comentarios qué ejército consideran el más sobrevalorado y no olviden suscribirse. Aquí se dice la verdad que hace zumbar los oídos.